Elecciones en Alemania, el partido único se atrinchera. Bueno, ya vamos teniendo datos provisionales de lo que ha sucedido en las elecciones en Alemania. Los resultados se están pareciendo bastante a lo que anticipaban las encuestas, con algún matiz. Por ejemplo, el buen resultado de Die Linke, del Die Linke, pues puede haber sido una cierta sorpresa, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Hay cuestiones importantes, por ejemplo, con el FDP, si queda por debajo del 5% puede quedar fuera del Parlamento. El BSV de Sarah Wagenknecht parece que sí confirma que accede al Parlamento, y esto es una enorme victoria para ese grupo. Y bueno, como era previsible, pues probablemente tendremos un gobierno liderado por Merz de la CDU, y probablemente en coalición con el SPD, quizás, si en último momento no les dan los números, quizás también con los verdes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para situar el contexto, yo creo que hay que empezar a situar las elecciones, sobre todo en los grandes países europeos, dentro de este contexto del que hablábamos, que se abre a partir de la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Se abre un contexto de convulsión política, en principio por lo menos de 4 o 5 años en Europa, en el cual va a haber una lucha feroz entre tres fuerzas políticas. El partido único, ya sabéis quiénes son. En este caso, pues serán el SPD, la CDU, los verdes, el FDP y Die Linke. Bien, es el partido único, que son los grupos que han dominado la política europea durante los últimos 30 años, que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero se diferencian en matices, pero en lo fundamental están sometidos a los intereses corporativos, ¿no? Por un lado, ese partido único, y que es, por cierto, el grupo que ha destruido Europa durante los últimos 30 años. Luego tenemos los populistas conservadores, por llamarles de alguna forma, ¿no? y que han ido teniendo un peso creciente como alternativa al partido único, y luego tenemos otros grupos que están siendo, bueno, que tienen buena relación con los países emergentes. En el caso de Alemania, claramente el BSV, que es un grupo que tiene apenas un año, y bueno, simple entrar en el Parlamento alemán ya es una victoria enorme para este grupo en este, ya digo, en apenas un año, todavía sin estructura en el conjunto del país, etcétera, ¿no? Bien, pues entre esos tres grupos vamos a tener una lucha política feroz durante estos 4 o 5 años, y en principio el partido único ya se siente acorralado. Para situar el contexto en concreto de estas elecciones, hay que recordar lo que decíamos sobre cuál es la razón fundamental de que estas elecciones se hayan adelantado. Estaban previstas para el mes de otoño y se han adelantado. ¿Por qué? Pues se decidió adelantarlas justo el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos. Porque estaban previendo que a partir de la elección de Donald Trump, del acceso de Donald Trump a la presidencia, se iba a iniciar un proceso de presión, ese proceso al que hemos estado haciendo referencia, un proceso de presión sobre el partido único desde distintos ámbitos, desde el trumpismo, países emergentes, además de las fuerzas internas, evidentemente, y lo que han intentado es no dar tiempo a esa presión del trumpismo para cambiar significativamente la situación política en Alemania, que es un país central en la Unión Europea. Y bueno, más o menos parece que lo han conseguido. Hay un ascenso enorme de la AfD, pero han conseguido mantener la Cancillería, que es el objetivo fundamental, porque ahora estamos hablando de políticas digamos, de pánico, y por lo tanto políticas de corto plazo. Lo que les interesa es atar el poder como sea a corto o medio plazo, porque vamos a ver cambios políticos muy radicales en el conjunto de Europa, en muchos países, pero la cuestión clave para ellos, para este partido único, es que no caiga
ni Francia ni Alemania. Si cae Francia o Alemania, cae la Unión Europea. Entonces, que no caigan ni Francia ni Alemania es fundamental para ellos y se van a atrincherar, se están atrincherando ya, para asegurar a toda costa que esto no sucede durante estos años, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Tenemos también, evidentemente, el contexto de la guerra en Ucrania frente a esa posición razonable de Estados Unidos, que ante la evidente victoria rusa en Ucrania, pues han reconocido que esto es así. ¿Y cómo se posicionan? Pues aceptando una rendición. A través, cuando titulamos nuestros vídeos "La OTAN se rinde", se refiere a esto, a que Estados Unidos, la nueva administración, ha aceptado la realidad de que Rusia ha ganado la guerra y dicen, vamos a pactar las condiciones de la terminación, ¿no? Pero frente a esto tenemos a los grupos de ese partido único controlado por la oligarquía financiera europea que se están atrincherando también en ese ámbito, ¿eh? Sobre todo hasta ahora en Reino Unido y Francia, liderando esas posiciones belicistas, que quieren, ante la victoria rusa en Ucrania, dicen, esa victoria es inaceptable, vamos a una gran guerra. Una gran guerra, que ya sabéis, si de ellos dependiera, pues podría ser una guerra europea o una guerra mundial. Vamos a ver si lo consiguen, porque al final ya sabéis que, en último término, las fuerzas europeas de la OTAN no tienen capacidad de enfrentarse a Rusia. O sea, es una estrategia suicida y que solo tiene un agarre, que es la opción de que consigan arrastrar a Estados Unidos a esa guerra, ¿no? Es decir, que al entrar directamente en guerra con Rusia, se crea un contexto político tal en Europa y en el propio Estados Unidos que obliguen a Estados Unidos a modificar su posición y le obliguen a entrar en la guerra, ¿no? Bueno, esta es clarísimamente la estrategia por la que están apostando todavía, vamos a ver por cuánto tiempo, pero todavía Francia y los gobiernos de Francia y del Reino Unido, y que no hay que descartar que Alemania se sume a la misma a partir de ahora, porque Alemania estaba teniendo una posición seguidista con respecto a esas posiciones belicistas, pero no en primera línea, no protagonizándolas directamente, y sin embargo con el salto a Merz, en el momento en que Merz, el democristiano, asuma la posición de líder del gobierno, pues es muy posible que Alemania se sitúe al mismo nivel que Francia, al mismo nivel de belicista, digamos, que Francia y que Gran Bretaña, el Reino Unido, y que nos encontremos ante ese triunvirato enfrentado a los países emergentes y enfrentado a Estados Unidos, y que sigue apostando por la escalada bélica, ¿no? Bueno, ese es el mayor peligro quizás a corto plazo, pero de cualquier forma, bueno, nos encontramos ante un acoso progresivo una debilidad progresiva de ese partido único europeo. En el caso de Alemania esto se refleja en la entrada en el Parlamento de BSV y en el ascenso de AfD, que casi duplica sus votos hasta un 20% aproximadamente, ¿no? Y bueno, esto lo que nos está diciendo, o les está diciendo a los grupos del Partido Único, es que Europa necesita cambios radicales, y estos grupos del Partido Único no saben. Bueno, algunos simplemente no quieren porque tienen dependencias corporativas más o menos directas, otros están infiltrados. Bueno, hay distintos mecanismos para controlar todo esto, pero hay incluso un efecto psicológico. Llevan 30 años con mensajes destructivos, base a los cuales han destruido Europa, y cambiar esos mensajes de un día para otro es complicado. Entonces, hacer frente a la situación y adaptarse a lo que les están pidiendo los ciudadanos les va a costar bastante. No hay duda de que, teniendo en cuenta cuál es la situación en Alemania, el nuevo gobierno va a intentar, digamos, evitar o controlar o reducir el crecimiento de las fuerzas alternativas adaptando sus políticas, pero claro, esto requiere cambios tan sustanciales que es realmente difícil que lo consigan. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y semanas. Vamos a esperar a los resultados definitivos por si hubiera cambios significativos.
vamos a esperar a la conformación del nuevo gobierno y atentos, primero, al posicionamiento bélico de este nuevo gobierno alemán y segundo, a esa evolución del conjunto de Europa en base a una creciente presión tanto de los grupos populistas conservadores como de los grupos emergentes, digamos, bien relacionados con los países emergentes. Bien, un saludo, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios.